Paz de Cristo, hermanos. Pueden tomar su lugar adelante. Y me gustaría iniciar con una oración. Señor, queremos agradecerte profundamente que nos has permitido amanecer esta mañana, cumplir con nuestras labores, trabajo, estudio, lo que sea que hagamos, Dios, y darnos la oportunidad de estar también hoy aquí reunidos como pueblo tuyo, Señor. Yo te pido y confío en que así es y así ha sido siempre, que seas tú el que dé el mensaje, el que haya inspirado cada una de las palabras que voy a mencionar. Y si en algo yo me he de equivocar, mejor, Señor, que me cierres la boca. Pero si digo la verdad, permíteme hablar, Señor, y dar el mensaje de tu parte, Señor, al pueblo. En tu nombre, amén. Bueno, hermanos, me voy a hacer, yo creo que vamos para acá. Como quizás lo vieron en anuncios y demás, le he titulado a la prédica de hoy Un Dios pequeño. Bien, y ahorita vamos a entender el porqué. Este tema, como quizás es de costumbre en mi caso, va a ser de exhortación. Espero que no nos incomode y que si lo hace al menos me acompañen hasta el final. Amén. Justo hace unas semanas platicaba este punto con alguien acerca de que cuando nosotros como cristianos hablamos de la idolatría, casi en automático pensamos en una religión, ¿verdad? No sé si les pasa, no sé si en este momento que mencioné la palabra alguien pensó en una religión específica, que es el catolicismo. Cuando hablamos de personas idólatras, estamos luego viene a nuestra mente esta gente que cree en la potestad o la divinidad de los santos, de María, ¿verdad? Es algo automático. Idolatría igual a Santo Toribio, Santo Tomás, Santa María. Sin embargo, hermanos, mirar así a la idolatría se trata meramente de un sesgo religioso en el que relacionamos directamente la palabra con algún grupo de personas o con una actividad. Pero la idolatría no se trata solamente de venerar santos, ni es exclusivo de una religión, y es lo que vamos a ver a continuación. Esto que voy a mencionar es algo delicado, pero muy cierto. En los últimos años, no sé si tú lo compartas conmigo, pero personalmente he visto con mucha fuerza el crecimiento y la consolidación de la idolatría dentro del aparente pueblo cristiano. Y digo aparente porque obviamente los verdaderos cristianos no tienen ídolos, esa es una obviedad, pero hay muchos que se hacen llamar cristianos y tienen ídolos, ¿ok? Al decir que ha crecido la idolatría entre los supuestos cristianos, no me refiero a que ya de pronto hay hermanos rezándole a algún santo o que tengan a la Virgen María colgando en un cuadro. No es tan evidente, pero cuando me refiero a la idolatría en el cristianismo, hablo más bien de dos formas específicas: la exaltación propia y la formación de un Dios amoldado a mis necesidades. Y para explicar ambos puntos y luego cerrar hablando de un atributo de Dios que es la soberanía, la cual destruye la idolatría, al final vamos a ver por qué. Primero debemos definir lo que es idolatría para que todos vayamos en la misma sintonía, ¿les parece? Muy bien. Miren, el propio diccionario de la lengua española define la idolatría como el amor excesivo y vehemente, es decir, lleno de pasión o fuerza hacia alguien o algo. ¿Ok? ¿Se entiende esa definición? Poniendo esta definición en nuestro contexto como cristianos, la idolatría es el amor a cualquier persona, actividad o relación que esté puesta por encima de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Lo que sea, el nombre que le quieran poner, cualquier asunto que esté por encima de Dios se convierte en un ídolo. Y el principal problema de los cristianos que tienen ídolos es que no lo reconocen, porque dicen, pues es que yo tengo a Dios en mi corazón, yo creo en Dios, entonces ¿cómo voy a tener yo un ídolo? No sé si recuerdan, hace como 2 meses creo predicaba sobre un punto de estos y mencionaba que Dios no es lo mejor que tenemos, sino lo único. No sé si recuerdan, o si no estuvieron, al menos estén de acuerdo con eso que menciono. Bien, cuando nosotros olvidamos esto, hermanos, que Dios no es lo mejor que hay en mi vida, sino realmente el único, porque todo va a pasar, pero Él no. Y entonces yo empiezo a poner en rangos o escalones todo aquello que creo que tengo, como le quieren llamar, trabajo, pareja, dinero, posesiones. Pero eso sí, Dios por encima, ¿verdad? Y con eso nos lavamos las manos o nos sentimos bien. No, Dios está por encima. Sí, yo tengo todo esto, pero Dios está hasta arriba. Bien, cuando creemos esto, es ahí que comenzamos a correr el grave riesgo de caer en la idolatría. ¿Por qué? Porque al yo dejar de reconocer a Cristo como el único y suficiente para mi vida, me dejo seducir por todo lo demás terrenal. Y puedo empezar a sustituir a Dios por lo que hay supuestamente en los otros escalones, e irlo bajando hasta segundo, tercero, cuarto lugar. Y de pronto ya mi familia, mi trabajo, la pareja, el dinero, etcétera, están por encima y Dios relegado. Se haya abandonado para cuando sea necesario. No sé si recuerdan ya hace un tiempo de esta prédica de los panes y peces, ¿verdad? Que usamos a Dios como antojo. Cuando sea necesario, ahí lo saco. Mientras, todo lo que tengo por encima de Él. Y todo esto que menciono de trabajo, pareja, dinero, etcétera, no es malo por sí mismo. Al contrario, Dios nos lo da. Él provee. El problema es sustituirlo en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y este problema comienza cuando me dejo llevar por la engañosa idea de que tengo más cosas. Es mentira. Nada de lo que aparentemente es tuyo lo es realmente. El único que sí tienes es a Dios y es suficiente. Bien, no voy a profundizar en cómo el trabajo, los amigos o la familia se vuelven ídolos, porque aunque es cierto que esto existe y es un problema que hay que tratar, que hay que luchar por ello, veo 2 problemas que son los que mencionaba al principio, muy puntuales sobre la idolatría dentro de la iglesia. El primero, aunque incómodo, creo que será más fácil de asimilarlo, de abordarlo y de reconocernos pecadores si es necesario. El asunto complejo viene con la segunda manera de idolatrar, pero por eso la dejé al último. Bien, entonces, manera número 1, la exaltación propia. Y los invito a que abran la Biblia, igual se va a proyectar en Romanos 11:36. Esta es la primera forma de idolatría que vamos a ver el día de hoy. Acompáñenme a leer. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién habla este pasaje? De Jesús, de Dios. Claramente, ¿verdad? ¿O acaso vemos que dice, porque de Dios y de la humanidad son todas las cosas? ¿O porque para Dios y sus hijos son todas las cosas? ¿O de Dios y de su pueblo sea la gloria por los siglos? ¿Verdad que no? Entonces, como no dice eso la Biblia, y no solo este pasaje, sino todos los que hablen acerca de la gloria de Dios, pues yo no tengo razón válida para buscar mi gloria, para buscar reconocimiento, ¿sí? Dice, de Él, es proveniente suyo, por Él y para Él, viene de regreso a sí mismo. Entonces, como todas las cosas en el universo, incluyéndote a ti y a mí, vienen de Él, por Él y para Él, ¿cuál es la consecuencia? Que la gloria solamente sea a ese mismo Creador.
¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Alguna vez ya hablaba de este tema sobre lo que es la gloria de Dios y cómo esta no se comparte con nadie. Y algo que no mencioné aquella ocasión, pero que tiene que ver con nuestro tema de hoy, es lo siguiente: buscar el reconocimiento, la fama, la exaltación, básicamente la gloria, mediante el servicio dentro del templo o incluso fuera de él, es idolatría. No sé si lo han llegado a ver así, pero es eso. Cuando buscas tu gloria en lo que haces, pecas de idólatra. ¿Por qué? Porque estás poniéndote a ti mismo por encima de Dios. Estás sirviendo para ser reconocido. Aparentemente lo haces por amor al prójimo o a Dios, pero en el corazón está el deseo de que me vean qué bien lo hago o cómo le echo ganas, ¿verdad? Y quizás me entiendan en esto y lo compartan conmigo. Duele y a la vez da un celo, un coraje, no sé cómo explicarlo, el ver a personas que viven exaltándose a través del servicio. Que cada vez que me toca predicar, cantar, pedir la ofrenda o tomar el micrófono, ya lo ando publicando, siempre. Y no digo que estén mal las redes o todo esto. El punto es, cuando yo con lo que esté haciendo ya busco que otros me vean, estoy pecando porque estoy buscando mi gloria. ¿Sí? Todo eso, el subirme y promocionarme, y miren qué bien toco, predico, canto, lo que quieran ponerle, es gloria propia. Y la gloria propia no es más que una forma de idolatría. La invitación con este punto, hermanos, es realmente que te examines muy profundamente y lo lleves a Cristo. A mí, al líder, al pastor, nos puedes engañar muy fácilmente con tus intenciones de servicio, ¿verdad? Yo puedo decir, que movido, o el pastor, que muchas veces la gente está sirviendo para ser reconocida por el pastor. El pastor puede decir, ciertamente, qué bien sirve, qué bien hace las cosas, es un buen elemento, tiene talento, dones, lo que quieras. Les puedes engañar, pero a Dios no. A Dios no puedes. Y yo creo que esto es evidente, es obvio, lo sabemos. Él conoce lo más profundo de ti y sabe si estás sirviendo por adorar y honrar al único digno de gloria, que es Jesucristo, o si lo haces buscando una pizca o una buena rebanada de esa gloria e intentando ser exaltado. De verdad, ten mucho cuidado, hermano. Buscar, con este punto termino y paso a la segunda parte. Buscar la exaltación de mí mismo es un síntoma de algo más grave. Es una desconexión del Padre y por ende una falta de identidad. Cuando yo estoy buscando mi gloria, estoy denotando que me falta identidad, reconocer cuál es mi identidad. Cuando tú quieres obtener reconocimiento, estás demostrando que no te reconoces hijo de Dios y que ello no es suficiente. Entonces buscas otras maneras de definir tu identidad. El que canta muy bien, el que predica elocuentemente, el maestro sabio. Si buscas títulos, buscas maneras en cómo te definan los demás, porque tu identidad no está en Cristo y no te reconoces, o por lo menos no ves suficiente el ser llamado hijo de Dios. Todos estos títulos que podamos tener, incluso, y lo digo con mucho respeto, el de maestro, el de copastor, el de pastor, son vanos. Y como lo dijo Pablo a los filipenses, debe ser tomado por basura a causa del amor de Cristo en la cruz. Amén. Qué bueno que sirvas, qué bueno que sirvamos, pero lo hacemos para gloria de Dios. Amén. Nuestra identidad es la de hijos de Dios y eso es suficiente. Por lo tanto, hermanos, de verdad, dejemos de ser idólatras de nosotros mismos. Amén. Ese es el primer punto a reflexionar y espero si alguien se encuentra en esto, lo pueda corregir. Es posible. Ahora la segunda parte, un Dios hecho a la medida.
Y bueno, aquí viene la parte en la que un poquito más tiempo voy a abarcar, y que es justo por ella el título que puse al tema de hoy, de un Dios pequeño. Mucho de lo que voy a mencionar es el extracto de un libro que alguien está escribiendo, y bueno, quiero comenzar explicando lo siguiente. Esta manera de idolatría es más compleja e incluso me atrevo a decir más grande en cantidad de personas que la que vimos anteriormente. Si de por sí aquellos que buscan el reconocimiento propio es un número grande, esto que voy a mencionar me atrevo a decir que lo es aún más. Ahorita vamos a ver por qué. ¿De qué se trata tener un Dios hecho a la medida? Pues de entrada, de algo sumamente perverso, es empequeñecer al todopoderoso Dios, quitándole atributos que no me convienen tanto y dejando solo aquellos que me sirven para las necesidades o propósitos que tengo. Esto no me sirve tanto de lo que tiene Dios, pero esto sí, con eso me quedo y de eso me apropio, que nos encanta usar esa palabra. Por ejemplo, me encanta creer en el Dios que todo lo perdona, ¿verdad? En el Dios de misericordia que me va a perdonar todo lo que haga, aún así yo peque y no recordamos que el que peca deliberadamente es otro tema. Pero yo creo en el Dios que en su misericordia me va a perdonar aunque peque deliberadamente. Pero se me olvida el Dios de justicia, o no lo quiero ver. No, el Dios de justicia, ese no. Me gusta creer en el Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén, ¿verdad? Me encanta ese Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y se me olvida lo que dice inmediatamente después en ese pasaje, que no toma por inocente al culpable. En ese no quiero creer. Yo soy culpable, pero quiero que me tome por inocente porque sé que Dios es grande en misericordia. Que sea lento no significa que no vaya a llegar su ira. Entonces yo tomo estos atributos, ¿verdad?, de Dios. Digo, no, es que como Dios es bueno, es un atributo real. Como Dios es amoroso, también lo es. Pues entonces si yo peco, Él me va a perdonar. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy tomando atributos reales de Dios, pero los estoy volcando a mi conveniencia y me olvido o ignoro conscientemente otros igual de reales. Ese es el grandísimo problema. No tanto cuando en la ignorancia no reconocemos algún atributo, sino cuando, sabiendo que Dios es justo, que en Dios hay ira, entre otros que no nos gusta saber o mencionar mucho, sabiéndolo, prefiero hacerlos de lado. Ese es el verdadero problema. Muchísima gente que se hace llamar cristiana hace esto. Aparentemente cree en Dios, viene a la iglesia, está en el culto, adora, canta, lo que sea que haga, pero en la vida práctica tiene su propio ídolo. Un Dios pequeño que se amolde a su engañoso corazón. Aparentemente creyentes, pero que tienen un Dios para los milagros, un Dios para la prosperidad, otro para la sanidad, otro para empoderar. Qué palabra tan mal usada también. Pero el verdadero y único Dios, olvidado, ignorado completamente, porque no me funciona tanto, ¿verdad? Hay miles así, de verdad, con tristeza y dolor puedo decirlo, que hay miles de cristianos idólatras que tienen su propia versión de Dios y que de hecho le tienen mucha fe a ese Dios. Y ese es otro punto que quiero tocar, un punto fundamental. Miren, partiendo de definir la fe como confianza y certeza, que es como muchos la definen, que sabemos que es una definición corta de lo que realmente es la fe, pero entendiéndolo así, como una confianza y una certeza, tener fe no significa necesariamente creer en el verdadero Señor.
Y aquí es donde algunos pueden chocar con esta idea, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo que tener fe no es creer en Dios? Y espero nadie me esté tachando ahorita de hereje, porque nos han vendido la creencia de que tener fe en lo que pides es suficiente y que Dios te lo va a dar, y pasan por alto la soberanía. ¿Cierto o no que nos han predicado eso? No hablo solo aquí en la primera, en general, que nos han predicado que si pides con mucha fe, Dios te lo va a dar. No es cierto, no hay nada en la Biblia que lo diga. Alguna vez, alguna ocasión leí una vergonzosa declaración de una persona cristiana que decía: las cosas sucederán conforme a tu fe. Suena bonito, ¿verdad? Ay, sí, las cosas van a suceder conforme a mi fe. Pero es engañoso, esto no es cierto. Es una total mentira. Las cosas no suceden conforme a tu fe, suceden conforme a la voluntad de Dios. Si tu fe se alinea a ella, entonces sí, pero no es porque hayas tenido fe, es porque fue la voluntad de Dios. Sí, o sea, bajo esta premisa quiere decir que si oras y pides con mucha fe, va a suceder sí o sí. A Dios no le queda de otra, porque pediste con mucha fe y las cosas tienen que suceder conforme a ella, ¿cierto? ¿Te das cuenta de lo absurdo de este tipo de declaraciones? Y que amamos creer en esto a veces y nos lo compramos bien fácil. Miren, creer mucho en que algo va a pasar o no, no basta. Nuestra fe, primero que nada, debe estar puesta en Dios. Y recordamos que la verdadera fe viene de una palabra que es pistis, la cual significa confianza en Cristo para salvación. Eso es la fe verdadera, de entrada, confiar en Cristo para mi salvación. En consecuencia, esa misma fe y la certeza o confianza que yo tenga en cualquier otra cosa debe estar sujeta a Él. Debe estar sujeta. Por mucho que pida que algo pase, si a Dios no le place, no va a hacerlo. Quizás nos cuesta entender esto o escucharlo. Por mucho que yo pida y pida y pida, si a Dios no le ha placido, no lo va a hacer. Y yo no lo puedo obligar como si fuera mi mayordomo. Y ese es el problema con muchos de nosotros, ¿verdad? Que vemos a Dios como un mayordomo, un sirviente al que, como yo tengo fe y yo ofrendo y yo sirvo, Dios me tiene que cumplir con lo que le estoy pidiendo. Hermano, sé humilde. Dios no es tu mayordomo. Él no le sirve a nadie como un esclavo. Él no está para complacerte. Él es el Dios todopoderoso. Recuerda tu posición. Él es el Rey Supremo. Nosotros sí somos los servidores, los esclavos por amor, ¿verdad? Y miren, como una evidencia bíblica, creo yo, bastante clara, de que tener aparente fe no es sinónimo absoluto de creer en Dios, y por el contrario se puede tratar de una forma de idolatría, de un acto idólatra, está la historia de Primera de Reyes 18, que estoy seguro la han escuchado. Vamos a leer unos pasajes comenzando por el versículo 24 al 26. Dice así. Aquí está hablando Elías y dice: ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios, y yo le pediré ¿a quién? A Jehová. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Versículo 28. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos
espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Y nos brincamos hasta el 36. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Conocemos la historia. Elías estaba con los profetas de Baal y así como si fuera una competencia, ¿no? A ver, ustedes pídanle a su Dios que haga descender fuego. ¿Qué hicieron? Le dieron, hasta se flagelaron. No pasó nada. Ese es el punto que quiero que notemos. A su Dios, a un ídolo, nadie los escuchó, no pasó nada. Y en cuanto Elías oró, hasta un canto tenemos de eso, ¿verdad? En cuanto Elías oró, el fuego bajó, consumió todo. Bien, a lo que quiero llegar con esta historia es que los profetas de Baal tenían mucha fe. No hace falta ver historia o meternos a investigar, ¿no? Con lo que acabamos de leer nos podemos dar cuenta de que tenían muchísima fe. No por nada se flagelaron el cuerpo. ¿Tú te flagelarías por alguien en quien no crees? Digo, nosotros ya no hacemos, nunca lo hemos hecho, pero ya no hacemos sacrificios. Ellos se estaban lastimando, esperando que su Dios les respondiera. Díganme si eso no es tener confianza, ¿verdad? Sin embargo, esa fe no estaba puesta en el Dios Todopoderoso y por eso no pasó nada ante su clamor. No basta con creer que Dios hará tal o cual cosa por pedir mucho. Tu fe, otra vez, debe estar sujeta a Él. Si no es así, y si tú crees, hermano, que por pedir algo con demasiada fe va a pasar, entonces no crees en Dios. Crees en un ídolo formado por ti mismo. Si crees que por pedir demasiado Dios irremediablemente lo va a hacer, no crees en el Dios de la Biblia. Es un ídolo en el cual estás creyendo, el cual te estás formando. Y así te puedo poner decenas de ejemplos de cómo la imagen completa de Dios es deformada y convertida en dioses inútiles. Miren, hay quienes creen que por ofrendar muchos serán más bendecidos y el Señor los recompensará grandemente. Voy a decir todo lo siguiente con mucho respeto y amor, pero es real. Díganme, ¿qué parte de la Biblia respalda esta locura? Que tú por ofrendar bastante vas a recibir aún más, vas a recibir 100 veces más y Dios te va a dar unas recompensas tremendas. Mira, si fuera cierto, yo creo que todos aquí seríamos ricos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta engañar a la iglesia con esto? Miren, obviamente no voy a decir nombres porque respeto mucho al hermano, pero en alguna ocasión en un congreso de jóvenes en el distrito tocaba el tiempo de la ofrenda, invitaron a un hermano, pasó y al momento de estar dirigiendo dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero lo voy a parafrasear, pero la idea es esta. Dijo: hermanos, Dios me está diciendo que los primeros 5 jóvenes que pasen a ofrendar 500 pesos, Dios se lo va a multiplicar por 100. ¿Y qué creen? ¿Que se quedaron ahí sentaditos? ¿Cuáles 5? Se aventaron como 10 o 15, porque no han sido discipulados. Pero el problema también es ese engaño. ¿Cómo se me puede ocurrir a mí decir, Dios me está diciendo que si tú ahorita ofrendas X cantidad, Dios te va a bendecir? Dime qué parte de la Biblia dice eso. Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nada que ver con esto.
Dios le estaba dando una buena regañada al pueblo por ladrón. Si leemos el capítulo completo, el libro completo y no solo un versículo, entendemos que Dios estaba dando una regañada que no quisiéramos tener tú y yo al pueblo, porque le estaba robando a Dios. No tiene nada que ver con recompensas y promesas de que vas a ser millonario. O Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Un versículo sacado de contexto. Está hablando del juicio y del perdón. No podemos, hermanos, se los digo con mucho amor, no podemos estar sacando versículos de la Biblia sin contexto y usándolos a conveniencia. Bien publicaban hace unos días en la página que hay de Facebook de la iglesia, que la Biblia o los versículos de la Biblia no son un mensajito de la galleta de la fortuna, ¿verdad? Al cual yo abro mi Biblia y voy a tomar y Dios me está hablando. No. Hay un contexto, hay historia, hay cultura que hay que entender. Si no, simplemente estamos engañándonos y engañando a los demás. No es cierto que al ofrendar, casi como una obligación cargada a Dios, seremos recompensados y tendremos mucho más. O peor aún, como lo llegó a mencionar alguien, y esto sí lo digo textualmente, que al ofrendar y diezmar le hacemos manita de puerco a Dios y lo obligamos a cumplir con lo que le pedimos. Es lamentable que alguien pueda llegar a tener esa mentalidad. ¿Cómo tú te atreves a decir que al estar diezmando le estás torciendo la mano a Dios para que te cumpla lo que le pides? Ni con la mayor ofrenda, ni con los mayores actos de justicia que tú hagas, obligas a Dios a hacer nada. ¿Sabes por qué? Por algo llamado soberanía. ¿Qué significa esto sin ser muy técnico? Y disculpen por la simplicidad de la definición. Esto es que Dios hace lo que le place. Lo que Él quiere lo va a hacer. Y no como un ser tirano que el mundo ve, sino como uno infinitamente sabio que conoce qué es lo mejor, qué sí se va a hacer, qué no se debe hacer. Por su soberanía. Amén. Espero que darme a entender con esto, porque es algo también, algo delicado. Que hagas cualquier cosa, que ores, que ayunes, que alabes por horas o días, no mueve ni un milímetro la soberanía de Dios, ni su voluntad. Es mentira, y perdón que lo diga, pero es mentira esto de que la fe mueve la mano de Dios. La Biblia nunca dice eso. Entre sus tantos atributos está la inmutabilidad. Esto es, que si Él ha decidido algo, así pasará. Con esto, claro, no te digo que no ores, que no ayunes, que no alabes. Debemos hacerlo, es parte de que Cristo habite en nosotros, el que yo mismo tenga la necesidad de honrarle, de alabar, de ayunar, de orar, ¿no? Pero debemos hacerlo siempre sujetándonos a su voluntad, no para anteponer la nuestra. ¿Me entienden? ¿Sí me doy a entender con eso? Que tú alabes no es para que Dios haga algo, no. Es como una simple adoración y agradecimiento por lo que Dios ha hecho, no para que Él haga algo. Por mucho que yo ruegue con aparente fe, si Dios no quiere, no pasará. Ya mencionaba hace algunos años el caso de mi abuelo materno, que él tenía una enfermedad algo agresiva que era leucemia, cáncer en la sangre. ¿Y cuál creen que era la oración de toda la familia, amigos, hermanos y todo? Sánalo, ¿verdad? Dios, sánalo y confiamos en que lo vas a sanar y declaramos en que lo sanarás en tu nombre, Señor. Sánalo. Al final mi abuelo falleció para la gloria de Dios. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Fue por falta de fe de nosotros como familia o peor aún por maldad de Dios? Para nada.
esto demostró, o con esto Él demostró ser soberano y que su voluntad es mejor que la nuestra. Porque claro, nuestra intención era buena al que Él fuera sanado, pero la voluntad de Dios ya estaba hecha. Aunque yo declarara y aunque me aventara un ayuno de 40 días, Dios ya había tomado una decisión. Con mis oraciones, ruegos y mi aparente fe, no iba a mover su soberanía. Es lo que quiero que entendamos. Él ya lo había decidido. Dios es soberano. Gloria a Dios. Y esto debe hacernos darle tanta gloria, el reconocer su soberanía, que su voluntad es infinitamente mejor que la nuestra. Porque tú te puedes equivocar con tus deseos, con tus peticiones, pero Dios no. Confía en eso y descansa en eso. Miren, tomo como un caso práctico y actual de esto. Como algunos saben, y no está aquí justamente, mi papá está enfermo, tiene ahí una complicación de salud algo delicada. No tenemos todavía un diagnóstico exacto, pero es un asunto delicado de salud. Y una oración que en la casa se ha hecho, y abriendo un paréntesis, les pido que si oran por mi papá, sea de esta forma. Cuesta, pero hemos dicho: Señor, mi deseo es que mi papá sane. Mi deseo es que le quites la enfermedad y que dé testimonio de tu inmensa gloria y la capacidad que tienes de hacer milagros. Y sé que tú puedes hacerlo si te place, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuesta hacer esa oración, porque es reconocerte que no tienes capacidad alguna sobre lo que Dios decida, y que al decir que se haga tu voluntad y no la mía, es abrir una puerta a lo contrario, ¿verdad? Decir, si Dios tú no quieres sanarlo, pues no lo vas a hacer. Y gloria sea a Él. Si la situación de mi padre empeora hasta donde el Señor permita, y digo esto con mucho temor y rogando que no sea así, incluso hasta la muerte, ¿qué crees? Dios sigue siendo bueno. Él sigue demostrando su soberanía, incluso si mi papá no sana. Jesucristo sigue siendo bueno, y esto nos debe hacer darle tanta gloria a Él. Yo solo puedo decir: gloria a Dios por los siglos. Porque mi fe, como confío en la tuya, no está puesta en circunstancias, está puesta en Cristo, que murió en la cruz y que resucitó, y que por su sangre somos salvos, y que si mi papá o cualquier persona con enfermedad, quien sea, muere, tiene la salvación por la sangre de Jesucristo. Creer en la soberanía de Dios rompe por completo con toda imagen creada de un Dios pequeño, de un ídolo que nos hayamos hecho, y nos lleva a tener fe verdadera, fe que salva, fe en Cristo como Salvador nuestro. Cuando tú reconoces la soberanía de Dios y su voluntad perfecta, se acabaron los ídolos y empiezas a creer en el Dios verdadero. La invitación es esa, mis hermanos, que acabemos con toda idolatría en nuestro corazón y creamos en el único, verdadero y suficiente Dios. Amén. Acabemos con esos ídolos, hermanos. Y yo sé que si este mensaje lo replicamos, lo llevamos en un tiempo, esto que al menos yo lo veo así como una crisis que va escalando,
yo confío en que va a terminar. La idolatría al final del día es un pecado y el pecado aleja, y el pecado condena. Quien cree en un ídolo aún dentro de la iglesia no es salvo, porque no cree en el verdadero Dios. Entonces, de verdad, hermanos, reconozcamos a Cristo como nuestro suficiente Señor y sus atributos para nuestra vida y para su gloria. Amén. Si les parece, cerramos orando, si gustan en su lugar o de pie, como ustedes quieran, hermanos. Padre nuestro, reconocemos, Señor, que eres soberano, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que no hay nada ni nadie por encima de ti, ni siquiera nuestras propias oraciones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos de verdad a entender que todo el tiempo se trata de ti, de darte la gloria a ti, no de mi reconocimiento, no de mi fama, no de mi poder, y mucho menos se trata de crear una versión minimizada de tu gloria. Todo el tiempo, Señor, se trata de ti, y eso nos debe llevar a darte la gloria, mi Padre. Yo te pido de todo corazón que si aquí entre los hermanos hay alguien que esté luchando con la idolatría, en cualquier forma, sea las dos que vimos, en el buscar reconocimiento o en tener un ídolo de ti, una versión tuya, pero no al verdadero Padre completo, llegues ahí, Señor, y nos des la convicción de pecado y nos arrepintamos y volvamos a ti, al camino de la justicia, al camino de la verdad, Señor, porque quien practica la idolatría está en el camino de la perdición y va directo a la condena. Y yo no quiero, Padre, que ninguno de mis hermanos, presentes o no, sea condenado. Por el contrario, quiero que seamos todos salvos, Señor. Confiamos en ti, Padre, confiamos en ti verdaderamente. Y confío también que este mensaje ha sido inspirado por ti para exhortarnos y llevarnos a la verdad, Señor. En tu bendito nombre, amén. Amén, amén. Hermanos, deseo que Dios les bendiga y que tengamos esa sensibilidad de saber si estamos teniendo ahí algún ídolo, algo aparentemente bueno, prestándole más atención al trabajo, a una persona, a lo que sea, y corrijamos. Recordemos que lo único que tenemos es a Cristo y que es suficiente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo.